¿Te has preguntado alguna vez por qué un filósofo de hace más de 350 años sigue causando tanto revuelo en nuestros días? ¿Por qué mencionar el nombre de Baruch Spinoza en ciertos círculos religiosos provoca reacciones tan viscerales? Hoy vamos a descubrir la verdad detrás de uno de los mayores fraudes de la historia humana, un engaño tan masivo que transformó la fe de millones en un negocio multimillonario. Mi nombre es... bueno, eso no importa. Lo que importa es que estés aquí, en este momento preciso, listo para que tu mente se abra a una realidad que durante siglos ha sido ocultada, distorsionada y envuelta en el velo sagrado de la tradición. Pero antes de continuar, quiero saber algo de ti. ¿Desde qué país me estás viendo? Escríbelo en los comentarios y también dime, ¿qué hora es donde estás? Porque lo que vas a escuchar hoy va a marcar un antes y un después en tu manera de entender no solo la religión, sino el poder, la manipulación y la naturaleza humana misma. Pero espera, hay algo más importante. Si estás viendo esto desde tu celular, necesito que hagas algo por mí, algo que va a ayudar a que este mensaje llegue a más personas que necesitan despertar. Dale me gusta ahora mismo. Solo toma un segundo, pero ese simple gesto hace que el algoritmo comprenda que este contenido vale la pena. Porque créeme, después de lo que vas a escuchar, vas a querer que tus amigos, tu familia, todos los que te importan, también conozcan esta verdad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que en pleno siglo XXI, con toda la tecnología y conocimiento científico disponible, millones de personas sigan creyendo en milagros que desafían las leyes básicas de la física? ¿Cómo es posible que objetos supuestamente sagrados, cuya autenticidad nunca ha sido verificada, sigan generando millones de dólares en donaciones y peregrinajes? La respuesta, mi querido espectador, se encuentra en la mente brillante de un hombre que fue excomulgado, perseguido y censurado por atreverse a decir lo que nadie más se atrevía a decir. Un hombre que identificó el patrón más rentable de la historia humana: convertir el miedo a la muerte en una máquina de hacer dinero. Imagínate por un momento que estás caminando por las calles polvorientas de Ámsterdam en el año 1665. La ciudad bulle con comerciantes de todas las nacionalidades, barcos cargados de especias exóticas llegan al puerto y el aire vibra con la energía de una sociedad que está redefiniendo los límites de la tolerancia religiosa. Pero en medio de esta efervescencia cultural, un joven de apenas 33 años está a punto de escribir las palabras que harán temblar los cimientos de la cristiandad europea. Baruch Spinoza, hijo de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición española, había crecido viendo de primera mano cómo el poder religioso podía destruir vidas, familias y comunidades enteras. Su propia comunidad judía en Ámsterdam, que debería haber sido un refugio de tolerancia, lo había excomulgado con un cherem tan severo que nadie podía dirigirle la palabra, comerciar con él o incluso acercarse a una distancia menor de 4 codos. ¿Por qué semejante castigo? ¿Qué había hecho este joven que ameritara ser borrado socialmente de manera tan radical? La respuesta es simple y aterradora a la vez. Había comenzado a hacer preguntas que ningún sistema de poder, religioso o político, puede permitirse que sean respondidas con honestidad. Pero antes de que continuemos con esta historia fascinante, quiero pedirte algo. Si lo que estás escuchando te está resultando revelador, si sientes que estás descubriendo algo que nunca te habían contado antes, comparte este video con al menos una persona que conozcas. Puede ser un amigo, un familiar, alguien en tus redes sociales, porque la verdad, por más incómoda que sea, siempre merece ser compartida. La ignorancia es el combustible de todos los sistemas de explotación, y el conocimiento es la única vacuna realmente efectiva contra la manipulación.
En aquellos días, Europa vivía sumergida en lo que podríamos llamar la edad dorada del comercio de reliquias. ¿Sabes lo que es una reliquia? Oficialmente son restos corporales o objetos que pertenecieron a personajes sagrados. Un hueso de San Pedro, un mechón de cabello de la Virgen María, un trozo de la túnica de Cristo, incluso fragmentos de la supuesta cruz donde fue crucificado Jesús, tonto recreación historia. Tutus nuno. Pero déjame darte algunos datos que van a hacer que tu cerebro comience a procesar la magnitud de este fraude. Según los registros históricos que han llegado hasta nosotros, existían al menos 16 cráneos distintos de San Juan Bautista dispersos por diferentes iglesias y monasterios de Europa. ¿16 cráneos? ¿Acaso San Juan Bautista era una hidra? Y no solo eso, también se conservaban 18 dedos suyos. La aritmética básica nos dice que un ser humano tiene 10 dedos, pero aparentemente la santidad viene acompañada de dedos extra. Recreación historia. ¿Y qué me dices de los fragmentos de la verdadera cruz? San Bernardo de Siena, en el siglo XV, ya observaba con ironía que había tantos pedazos de la cruz de Cristo circulando por Europa que 12 bueyes no podrían cargar todos los fragmentos juntos. Si realmente todos esos pedazos hubieran pertenecido a la cruz original, necesitaríamos un bosque entero para construir semejante estructura. Relics. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. ¿Sabes cuántas iglesias europeas afirmaban poseer el prepucio de Cristo cortado durante su circuncisión? No una, no dos, sino múltiples instituciones religiosas exhibían con orgullo esta particular reliquia. Aparentemente, el Mesías había sido circuncidado varias veces, o bien la regeneración divina incluía la capacidad de multiplicar partes corporales específicas. Relics. ¿Te parece absurdo? ¿Te causa risa? Pues déjame decirte algo que no te va a hacer gracia. Estas no eran curiosidades marginales o creencias de campesinos ignorantes. Estas reliquias se vendían por sumas que equivaldrían hoy a millones de dólares. Los huesos de San Antonio se pesaban contra oro durante las transacciones. El emperador bizantino Balduino II vendió la corona de espinas de Cristo al rey Luis IX de Francia por una suma tan astronómica que equivalía al presupuesto anual de varios reinos. Relics. ¿Puedes imaginar el nivel de manipulación psicológica necesario para convencer a personas inteligentes, a reyes y nobles educados, de que un pedazo de hueso ordinario tenía poderes sobrenaturales? ¿Puedes concebir el cinismo requerido para explotar el dolor de padres que habían perdido hijos, de enfermos desesperados, de personas aterrorizadas por la idea de la condenación eterna? Spinoza podía. Y no solo podía concebirlo, sino que tuvo el valor intelectual de analizarlo, diseccionarlo y explicarlo con una claridad que resulta escalofriante incluso hoy en día. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo una religión que supuestamente predicaba amor, compasión y humildad se convirtió en la máquina de explotación más sofisticada de la historia humana? La respuesta requiere que viajemos aún más atrás en el tiempo, a los oscuros túneles de las catacumbas romanas. Durante los primeros siglos del cristianismo, cuando los seguidores de Cristo eran perseguidos por el Imperio Romano, los cristianos desarrollaron la costumbre de venerar los restos de sus mártires. Era una práctica conmovedora y comprensible. Conservar algo tangible de aquellos que habían dado sus vidas por la fe. Los cuerpos de los mártires se guardaban en catacumbas, se les construían altares modestos y los fieles acudían a orar junto a estos lugares sagrados. Hasta aquí, todo parece razonable, ¿verdad? Un poco como cuando conservamos una fotografía de un ser querido fallecido o guardamos algún objeto que nos lo recuerda. El problema comenzó cuando la Iglesia se dio cuenta de que estas reliquias tenían un poder extraordinario.
el poder de atraer multitudes, de generar devoción fanática y, por supuesto, de motivar donaciones generosas. En el siglo IX, un diácono llamado Deusdona ya había creado toda una asociación comercial dedicada exclusivamente a la venta y exportación de reliquias desde Italia hacia otros países europeos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estamos hablando de comerciantes ocasionales o estafadores independientes. Estamos hablando de una operación comercial sistemática, organizada, con redes de distribución internacionales, dirigida desde el corazón mismo de la Iglesia. Toestemite+1 Deusdona y sus asociados habían convertido las catacumbas romanas en una especie de mina de oro. Extraían huesos, fragmentos de ropa, cualquier cosa que pudiera remotamente asociarse con algún santo o mártir, y los distribuían por toda Europa con certificados de autenticidad, que por supuesto ellos mismos fabricaban. Recreación historia. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cómo se verifica la autenticidad de un hueso que supuestamente perteneció a alguien que vivió hace 1000 años? ¿Qué métodos de identificación existían en el siglo IX? Análisis de ADN, datación por carbono 14, registros médicos. Por supuesto que no. La autenticidad de una reliquia dependía únicamente de la palabra de quien la vendía y de la desesperación de quien la compraba. Y aquí es donde entra en escena la genialidad psicológica del sistema. Porque verás, comprar una reliquia no era una transacción comercial ordinaria, era un acto de fe. Dudar de la autenticidad de la reliquia equivalía a dudar de la fe misma. ¿Qué cristiano devoto se atrevería a sugerir que el mechón de cabello de la Virgen María que acababa de adquirir por una fortuna podría ser en realidad pelo de cabra? Hacerlo sería confesarse a sí mismo como un escéptico, como alguien de fe débil, como un potencial hereje. Esta dinámica psicológica creaba una especie de blindaje mental alrededor de cada transacción. Una vez que alguien había invertido no solo dinero, sino también credibilidad social y autoestima religiosa en la compra de una reliquia, cualquier evidencia que cuestionara su autenticidad sería automáticamente rechazada por la mente del comprador. Es lo que los psicólogos modernos llamarían disonancia cognitiva, la incapacidad de procesar información que contradice creencias en las que hemos invertido emocionalmente. Spinoza entendió este mecanismo mucho antes de que existiera la psicología como disciplina. En sus análisis de la superstición, el filósofo describía con precisión quirúrgica cómo el miedo y la esperanza pueden anular completamente la capacidad de razonamiento de una persona. Cuando alguien está desesperado por curarse de una enfermedad, por salvar el alma de un ser querido fallecido, o por asegurar su propia salvación eterna, su mente se vuelve extraordinariamente receptiva a cualquier promesa que ofrezca alivio, sin importar cuán absurda sea desde el punto de vista lógico. Tuntu revistas, Tun USP Palos 1. ¿Y sabes qué es lo más escalofriante de todo esto? Que los vendedores de reliquias lo sabían perfectamente. No eran víctimas de su propia superstición. Eran manipuladores conscientes que habían desarrollado técnicas de persuasión tan sofisticadas que harían sonrojar a los especialistas en marketing moderno. Por ejemplo, sabían que las reliquias más efectivas eran aquellas asociadas con milagros de curación. ¿Por qué? Porque la enfermedad y el dolor son universales, trascienden clases sociales y generan una desesperación que anula el juicio crítico. Así que desarrollaron toda una línea de productos específicamente diseñada para explotar estos miedos. Huesos que curaban la ceguera, fragmentos de ropa que sanaban la infertilidad, polvo de santos que eliminaba la peste. El proceso de venta estaba meticulosamente calculado. Primero, se creaba expectativa a través de sermones que describían los milagros atribuidos a la reliquia en cuestión.
Se contaban historias de curaciones extraordinarias, de personas que habían recuperado la vista, de paralíticos que habían vuelto a caminar, de mujeres estériles que habían concebido después de tocar el objeto sagrado. Luego venía el elemento de escasez artificial. La reliquia solo estaría disponible por tiempo limitado, solo para un número reducido de personas, solo para aquellos cuya fe fuera lo suficientemente fuerte. Esta táctica de presión temporal y social aumentaba exponencialmente el deseo de poseer el objeto, al mismo tiempo que proporcionaba una excusa perfecta para cualquier falla. Si la reliquia no funcionaba, obviamente era porque la fe del comprador no había sido lo suficientemente pura. ¿Te suena familiar este patrón? ¿Te recuerda a algo que hayas visto en la televisión, en Internet o incluso en tu propia vida? Es porque las técnicas fundamentales de manipulación psicológica no han cambiado en 1000 años. Solo han evolucionado, se han refinado, se han adaptado a nuevos medios y nuevas audiencias. Spinoza vivió en el epicentro de este sistema y lo observó con los ojos de un científico que examina un espécimen bajo el microscopio. Pero a diferencia de un observador neutral, él había sido víctima directa de estos mecanismos de control religioso. Su excomunión no había sido un accidente o el resultado de un malentendido teológico. Había sido una demostración de poder, un mensaje claro para cualquiera que se atreviera a cuestionar la autoridad establecida. Esto es lo que les pasa a quienes hacen demasiadas preguntas. Pero Spinoza tenía algo que sus perseguidores no habían calculado: una mente absolutamente libre de la necesidad de aprobación social. Una vez que ya había perdido todo lo que una persona puede perder en términos de pertenencia comunitaria, descubrió algo extraordinario: la libertad total de pensamiento. No tenía nada más que perder, así que no tenía nada que lo detuviera. Y fue desde esa libertad total que comenzó a escribir lo que se convertiría en uno de los documentos más peligrosos de la historia occidental: el Tratado Teológico Político. Un libro que desmantelaría, pieza por pieza, el edificio completo de la autoridad religiosa tradicional. ¿Sabes por qué este libro era tan peligroso? No porque atacara directamente a Dios o negara la existencia de lo divino. De hecho, Spinoza tenía una concepción de la divinidad más profunda y sofisticada que la mayoría de los teólogos de su época. El libro era peligroso porque explicaba, con una claridad despiadada, exactamente cómo funcionaban los mecanismos de control religioso. Spinoza no se limitó a decir «las reliquias son falsas». Eso cualquiera podría haberlo dicho. Lo que hizo fue demostrar por qué eran falsas, cómo habían llegado a existir, qué necesidades psicológicas satisfacían, qué intereses económicos servían y por qué la gente continuaba creyendo en ellas a pesar de la evidencia abrumadora en su contra. En sus análisis de los milagres, por ejemplo, Spinoza no adoptó la posición simplista de negar que hubieran ocurrido eventos extraordinarios. Su aproximación fue mucho más sofisticada. Demostró que lo que las escrituras llamaban milagros eran en realidad fenómenos naturales que habían sido interpretados como sobrenaturales por personas que no tenían los conocimientos científicos necesarios para comprenderlos. YouTube revista Científicas US+1, el sol que se detuvo en el cielo durante la batalla de Josué. Un fenómeno astronómico mal interpretado, posiblemente un eclipse o una refracción atmosférica inusual. Las plagas de Egipto, eventos meteorológicos y epidemiológicos que, aunque extraordinarios, se ajustaban perfectamente a las leyes naturales conocidas. La curación de enfermedades, remisiones espontáneas que ocurren con cierta frecuencia en la medicina, pero que en ausencia de conocimiento científico se atribuyen a intervención divina.
Esta metodología de análisis racional aplicada a las Escrituras era revolucionaria porque no atacaba la fe en sí misma, sino que separaba cuidadosamente la experiencia espiritual auténtica de la superstición explotadora. Spinoza estaba diciendo, en esencia, puedes tener una relación profunda y significativa con lo divino sin necesidad de creer en absurdos lógicos y sin necesidad de enriquecer a intermediarios que explotan tu ignorancia. Periódicos UF+1. ¿Puedes imaginar cuán amenazante era este mensaje para toda la estructura de poder eclesiástico? Si la gente podía acceder a lo divino directamente, a través de la razón y la contemplación de la naturaleza, ¿para qué necesitaban sacerdotes? Si los milagros tenían explicaciones naturales, ¿para qué necesitaban reliquias? Si la moralidad podía derivarse del entendimiento de la ley natural, ¿para qué necesitaban dogmas impuestos por autoridades religiosas? El sistema completo de mediación eclesiástica se volvía no solo innecesario, sino activamente perjudicial para el desarrollo espiritual auténtico. Y esta conclusión no era el resultado de un ataque ateo contra la religión, sino de un análisis profundamente espiritual, que buscaba liberar lo sagrado de las distorsiones introducidas por intereses mundanos. ¿Te estás dando cuenta de la magnitud de lo que estamos discutiendo aquí? No estamos hablando simplemente de unas cuantas reliquias falsas vendidas por estafadores medievales. Estamos hablando del descubrimiento de un patrón de manipulación que ha persistido a lo largo de la historia humana, que continúa operando en nuestros días, y que Spinoza fue el primero en identificar y explicar de manera sistemática. Porque verás, la venta de reliquias era solo la manifestación más obvia de algo mucho más profundo. La transformación de la experiencia espiritual humana en una mercancía comercializable. Y una vez que entiendes cómo funciona este proceso, comenzarás a verlo en todas partes. En los televangelistas que prometen milagros a cambio de donaciones. En los gurús que venden despertar espiritual por miles de dólares. En las organizaciones religiosas que acumulan riquezas mientras sus seguidores viven en la pobreza. El genio de Spinoza fue reconocer que todos estos fenómenos aparentemente diferentes son, en realidad, variaciones del mismo mecanismo básico. La explotación del anhelo humano de trascendencia mediante la creación artificial de dependencia hacia autoridades externas. ¿Y sabes cuál es la parte más brillante de su análisis? Spinoza demostró que esta explotación no solo daña a las víctimas individuales, sino que corrompe la experiencia espiritual misma. Cuando la religión se convierte en un negocio, deja de cumplir su función genuina de conectar a los seres humanos con lo sagrado y se convierte en una barrera que separa a las personas de su propia naturaleza divina. Esta es la razón por la cual Spinoza sigue siendo tan peligroso hoy en día. No porque sea ateo, que no lo era, sino porque ofrece una visión de la espiritualidad que no puede ser monetizada, controlada o explotada por intermediarios. Una espiritualidad basada en el conocimiento, la razón y la experiencia directa de lo divino a través de la comprensión de la naturaleza. ¿Puedes imaginar qué pasaría si esta visión se generalizara? ¿Qué pasaría si millones de personas descubrieran que pueden tener una relación auténtica y profunda con lo sagrado sin necesidad de pagar diezmos, comprar objetos benditos o someterse a autoridades que viven mejor que sus propios seguidores? Esto es exactamente lo que aterrorizaba a las autoridades religiosas del siglo XVII y es exactamente lo que continúa aterrorizando a ciertos sectores del poder religioso contemporáneo. Porque Spinoza no solo desenmascaró el fraude de las reliquias, descubrió la fórmula para inmunizar a los seres humanos contra todo tipo de explotación espiritual. Y esa fórmula es sorprendentemente simple. Educación,
pensamiento crítico y la comprensión de que lo divino no está localizado en objetos externos, sino en la estructura misma de la realidad que podemos conocer a través de la razón y la experiencia. Esta es la revolución que comenzó en Ámsterdam hace más de 3 siglos. Una revolución que continúa hasta el día de hoy cada vez que alguien decide cuestionar, investigar y pensar por sí mismo. Una revolución que tú, querido espectador, puedes elegir unirte simplemente compartiendo este conocimiento con otros. Porque al final del día, la verdad más importante que Spinoza descubrió no era que las reliquias fueran falsas. La verdad más importante era que cada ser humano tiene dentro de sí mismo todo lo necesario para conectarse con lo divino, para desarrollarse moralmente y para vivir una vida plena de significado, sin necesidad de intermediarios que conviertan su búsqueda espiritual en su propio enriquecimiento personal. Esta es la verdadera revolución, la democratización de lo sagrado, la liberación de la experiencia espiritual de las garras del comercio y el descubrimiento de que la divinidad no se compra ni se vende, sino que se realiza a través del conocimiento, la compasión y la comprensión racional del universo del cual formamos parte. Y esto, mi querido amigo, es solo el comienzo de la historia. Porque una vez que comprendes la mecánica de la explotación espiritual, una vez que ves con claridad cómo funciona el negocio de la fe, tu mundo nunca vuelve a ser el mismo. Empiezas a ver los patrones en todas partes, empiezas a hacerte las preguntas correctas y empiezas a vivir con una libertad que muy pocas personas experimentan en sus vidas. La pregunta ahora es, ¿estás listo para esa libertad? ¿Estás preparado para ver la realidad tal como es, sin los filtros consoladores de la ilusión? ¿Tienes el valor de enfrentar la verdad, incluso cuando esa verdad desafía creencias que quizás has tenido toda tu vida? Si tu respuesta es sí, entonces continúa conmigo en este viaje, porque lo que hemos visto hasta ahora es solo la superficie de un océano de conocimiento que puede transformar completamente tu comprensión del mundo, de ti mismo y de tu lugar en el universo. Spinoza nos enseñó que la verdad no es algo que poseemos, sino algo que nos posee cuando tenemos el valor de buscarla sin compromiso. Y esa búsqueda, esa insaciable curiosidad por entender la realidad tal como es quizás la forma más pura de espiritualidad que existe. Así que te dejo con esta reflexión. En un mundo lleno de voces que te dicen qué pensar, qué creer y qué comprar para ser feliz, ¿no es extraordinariamente liberador descubrir que la respuesta a las preguntas más profundas de la existencia está al alcance de tu propia mente, esperando simplemente a que tengas el valor de pensarla? La revolución de Spinoza continúa, una mente a la vez. Y ahora que conoces la verdad detrás del negocio de la fe, tienes la responsabilidad de decidir qué vas a hacer con ese conocimiento. ¿Sabías que en este exacto momento, mientras lees estas palabras, existe alguien en algún lugar del mundo pagando miles de dólares por un objeto que supuestamente perteneció a una persona que murió hace cientos de años? ¿Te has preguntado alguna vez por qué en plena era de la inteligencia artificial y los viajes espaciales, millones de personas siguen creyendo que un pedazo de hueso puede curar el cáncer, o que tocar un trozo de tela puede garantizar la salvación eterna? Antes de que continuemos con esta revelación, que cambiará para siempre tu forma de ver el mundo, necesito saber algo crucial. ¿Desde qué país me estás viendo en este momento? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Y también dime, ¿qué hora es donde te encuentras? Porque lo que estás a punto de descubrir marcará un antes y un después en tu comprensión de cómo funciona realmente el poder, la manipulación y la naturaleza humana. Si estás viendo esto desde tu teléfono, necesito pedirte un favor que puede cambiar la vida de miles de personas. Dale me gusta a este video ahora mismo. Solo toma un segundo.
pero ese simple gesto hace que más personas puedan acceder a esta verdad que ha sido ocultada durante siglos. El algoritmo premiará este contenido y llegará a quienes más lo necesitan escuchar. Hoy vamos a adentrarnos en los capítulos más oscuros de la historia humana, aquellos que las instituciones de poder prefieren que nunca conozcas. Vamos a descubrir cómo se construyó el negocio más rentable de todos los tiempos. Un sistema tan perfecto de explotación psicológica que ha perdurado durante milenios y sigue funcionando hoy en día. ¿Te imaginas un mundo donde el dolor más profundo del ser humano, el miedo a la muerte, la desesperación por la enfermedad, el terror al sufrimiento eterno, se convierte en la materia prima de una industria multimillonaria? Ese mundo existió y en muchos aspectos sigue existiendo. La historia que voy a contarte comenzó en los túneles húmedos y malolientes de las catacumbas romanas, pero su desarrollo más sofisticado tuvo lugar en los salones dorados de los palacios episcopales medievales, donde hombres vestidos con sedas y piedras preciosas tomaban decisiones que afectarían la vida espiritual y económica de millones de personas. Imagínate por un momento que estás caminando por las calles empedradas de Roma en el año 850 después de Cristo. El aire está cargado de incienso y humedad. Las campanas resuenan desde docenas de iglesias, y en cada esquina encuentras a alguien vendiendo algo que cambiará tu vida para siempre. Un fragmento de hueso, un pedazo de tela, una gota de sangre seca. Todos, por supuesto, pertenecientes a santos y mártires. Pero aquí está el detalle que te va a aterrorizar. Estos vendedores no eran estafadores independientes trabajando en las sombras. Eran parte de una organización comercial perfectamente estructurada, con certificados de autenticidad, redes de distribución internacionales y el respaldo oficial de la institución más poderosa de Europa. Recreación Historia. En el siglo IX, un diácono llamado Deusdona había creado lo que hoy reconoceríamos como la primera empresa multinacional dedicada exclusivamente a la exportación de reliquias. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estamos hablando de unos cuantos charlatanes aprovechándose de la credulidad popular. Estamos hablando de una operación sistemática, organizada desde el corazón mismo del poder eclesiástico, con el objetivo específico de monetizar la fe humana. Recreación Historia de Deusdona y sus asociados habían convertido las catacumbas cristianas en algo parecido a una mina de oro. Extraían huesos, fragmentos de ropa, tierra santificada, cualquier cosa que pudiera remotamente asociarse con algún mártir o santo, y los distribuían por toda Europa con documentos que certificaban su autenticidad. Por supuesto, ellos mismos fabricaban estos certificados. Recreación Historia. Pero déjame hacerte una pregunta que va a hacer que tu cerebro comience a procesar la magnitud de este engaño. ¿Cómo se verifica la autenticidad de un hueso que supuestamente perteneció a alguien que vivió hace 1000 años? ¿Qué métodos de identificación forense existían en el siglo IX? Análisis de ADN, registros médicos, testimonios de testigos presenciales. Obviamente, nada de eso existía. La autenticidad de una reliquia dependía únicamente de 3 factores: la audacia de quien la vendía, la desesperación de quien la compraba y la capacidad del sistema para crear un consenso social alrededor de la veracidad del objeto. Punto muy interesante. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante desde el punto de vista psicológico. Porque verás, comprar una reliquia no era una simple transacción comercial. Era un acto de fe públicamente visible que definía la identidad social y espiritual del comprador. Dudar de la autenticidad de la reliquia que acababas de adquirir equivalía a confesar públicamente que eras un escéptico, una persona de fe débil, potencialmente un hereje. ¿Puedes imaginar la presión psicológica?
Una vez que alguien había invertido no solo dinero, sino también credibilidad social, autoestima religiosa y esperanza emocional en la compra de una reliquia, su mente se volvía incapaz de procesar cualquier evidencia que cuestionara la autenticidad del objeto. Era lo que los psicólogos modernos llamarían disonancia cognitiva. La incapacidad mental de aceptar información que contradice creencias en las que hemos invertido emocionalmente. Bambú Comunicaciones. Los vendedores de reliquias comprendían este mecanismo psicológico con una precisión que haría sonrojar a los especialistas en neuromarketing contemporáneos. Sabían exactamente cuándo, cómo y a quién vender sus productos para maximizar tanto la ganancia económica como la dependencia psicológica del comprador. ¿Y sabes cuál era su estrategia más diabólica? Se especializaban en reliquias asociadas con milagros de curación. ¿Por qué? Porque la enfermedad y el dolor son universales, trascienden todas las barreras sociales, económicas y culturales, y generan una desesperación que anula completamente el juicio crítico de cualquier persona, sin importar cuán inteligente o educada sea. Historia.National Geographic desarrollaron toda una línea de productos específicamente diseñada para explotar estos miedos más profundos. Huesos que supuestamente curaban la ceguera, fragmentos de ropa que sanaban la infertilidad, polvo de santos que eliminaba la peste, aceite de lámparas que habían estado cerca de reliquias y que prometía aliviar cualquier dolor. El proceso de venta estaba meticulosamente calculado y seguía un patrón que reconocerías inmediatamente si has visto algún programa de telemarketing moderno. Primero, se creaba expectativa a través de sermones que describían los milagros atribuidos a la reliquia en cuestión. Se contaban historias detalladas y emotivas de curaciones extraordinarias. Ciegos que habían recuperado la vista después de tocar un hueso de San Pedro, paralíticos que habían vuelto a caminar tras besar un fragmento de la túnica de Cristo, mujeres estériles que habían concebido después de rezar frente a una reliquia de Santa Ana. Estas historias no se contaban de manera casual. Se estructuraban siguiendo principios narrativos específicamente diseñados para generar el máximo impacto emocional. Siempre incluían detalles íntimos que hacían que los oyentes se identificaran con los protagonistas. Siempre describían el sufrimiento previo de manera gráfica para intensificar la compasión, y siempre culminaban con una transformación tan dramática que parecía literalmente milagrosa. Luego venía el elemento de escasez artificial, una técnica de presión que funciona exactamente igual hoy en día. La reliquia solo estaría disponible por tiempo limitado, solo para un número reducido de personas, solo para aquellos cuya fe fuera lo suficientemente fuerte y cuyas intenciones fueran lo suficientemente puras. Religiosamente, esta táctica de presión temporal y social aumentaba exponencialmente el deseo de poseer el objeto, al mismo tiempo que proporcionaba una excusa perfecta para cualquier falla posterior. Si la reliquia no funcionaba, obviamente era porque la fe del comprador no había sido lo suficientemente intensa, no porque la reliquia fuera falsa. ¿Te suena familiar este patrón? ¿Te recuerda a algo que hayas visto en la televisión, en Internet o incluso en tu propia vida? Es porque las técnicas fundamentales de manipulación psicológica no han cambiado en 1000 años. Solo han evolucionado, se han refinado, se han adaptado a nuevos medios y nuevas audiencias. Bambú Comunicaciones. Pero espera, porque lo que hemos visto hasta ahora es solo la superficie de un océano de corrupción y manipulación que alcanzó dimensiones verdaderamente industriales durante la Edad Media. En el siglo XIII, el negocio de las reliquias había crecido hasta tal punto que existía lo que hoy reconoceríamos como un mercado de valores de objetos sagrados. Había un ranking oficial de reliquias según su valor de mercado. Las relacionadas con la vida de Cristo ocupaban el primer lugar,
seguidas por las de los apóstoles, luego las de santos ampliamente reconocidos y finalmente las de santos locales o menos conocidos. Historia. National Geographic. Los cuerpos enteros valían más que los fragmentos, las cabezas más que las extremidades, los órganos vitales más que los huesos ordinarios. La antigüedad del santo aumentaba el precio, pero la efectividad milagrosa atribuida a la reliquia podía multiplicar su valor hasta niveles astronómicos. Historia. National Geographic. ¿Puedes imaginar la frialdad calculadora necesaria para crear un sistema así? ¿Puedes concebir el cinismo requerido para poner precio a la esperanza humana, para convertir el dolor más profundo de las personas en una oportunidad de negocio? Y aquí viene la parte que realmente va a perturbarte. Este sistema no se mantuvo en secreto, no era una conspiración oculta, era completamente público, oficial, respaldado por las máximas autoridades religiosas de la época. Los precios se negociaban abiertamente. Los certificados de autenticidad se exhibían con orgullo. Las transacciones se registraban en documentos oficiales que han llegado hasta nosotros. En 1204, durante la Cuarta Cruzada, los cruzados saquearon Constantinopla y pusieron en el mercado europeo una cantidad masiva de reliquias exóticas provenientes de la Iglesia Oriental. Fue como un boom económico en la industria de lo sagrado. De repente, el mercado se inundó de productos que no habían estado disponibles antes. Reliquias de santos orientales, fragmentos de objetos asociados con Cristo que supuestamente habían estado guardados en el Imperio Bizantino durante siglos. Stimit. Los comerciantes europeos no desaprovecharon la oportunidad. Compraban lotes completos de reliquias a precios mayoristas en Constantinopla y los revendían con márgenes de ganancia de hasta 1000% en ciudades como París, Londres o Milán. Era, literalmente, un negocio de importación y exportación de esperanza humana. Pero déjame contarte algo que va a hacer que entiendas la verdadera magnitud de la perversión de este sistema. En muchos casos, las reliquias más caras, aquellas por las que reyes y nobles pagaban fortunas equivalentes al presupuesto anual de pequeños países, eran literalmente basura común, disfrazada con historias elaboradas. Muy interesante. Por ejemplo, existían al menos 16 cráneos diferentes de San Juan Bautista distribuidos por iglesias y monasterios de toda Europa. 16 cráneos de la misma persona. Y no solo eso, también se conservaban 18 dedos suyos en diferentes lugares. Un ser humano normal tiene 10 dedos, pero aparentemente la santidad venía acompañada de anatomía extra. Muy interesante. ¿Y qué me dices de los fragmentos de la verdadera cruz? Ya en el siglo XV, San Bernardo de Siena observaba con ironía mordaz que había tantos pedazos de la cruz de Cristo circulando por Europa que se necesitaría un bosque entero para construir el madero original si realmente todos esos fragmentos fueran auténticos. Muy interesante, pero aquí está lo verdaderamente escalofriante. ¿Sabes cuántas iglesias europeas afirmaban poseer el prepucio de Cristo cortado durante su circuncisión? Al menos 18 instituciones religiosas diferentes exhibían con orgullo esta particular reliquia. Aparentemente, el Mesías había sido circuncidado múltiples veces, o bien poseía capacidades regenerativas que incluían la multiplicación de partes corporales específicas. Muy interesante. ¿Te parece absurdo? ¿Te causa risa? Pues déjame decirte algo que no te va a hacer gracia. Estas no eran curiosidades marginales o creencias de campesinos ignorantes. Estas reliquias se vendían por sumas que equivaldrían hoy a millones de dólares. El emperador bizantino Balduino II vendió la corona de espinas de Cristo al rey Luis IX de Francia por una cantidad tan astronómica que equivalía al presupuesto anual de varios reinos pequeños. Y aquí es donde entra en escena la figura más importante de nuestra historia, Baruch Spinoza.
Un hombre que tuvo el valor intelectual y moral de ver este sistema por lo que realmente era y de explicarlo con una claridad que resultaba aterradora incluso para las mentes más abiertas de su época. Spinoza había crecido en Ámsterdam, una ciudad que era el epicentro comercial de Europa, donde el dinero se movía con una libertad y una velocidad sin precedentes en la historia humana. Había visto de primera mano cómo funcionaba el comercio a gran escala, cómo se creaban y manipulaban los mercados, cómo se generaba demanda artificial para productos que la gente no sabía que necesitaba hasta que alguien les decía que los necesitaban a Ayrtonjo. Pero Spinoza también había sido víctima directa del poder religioso institucionalizado. Su propia comunidad judía en Ámsterdam, que debería haber sido un refugio de tolerancia, lo había excomulgado con un cherem tan severo que ningún judío podía dirigirle la palabra, comerciar con él o incluso acercarse a una distancia menor de 4 codos. Dialnet.unirioja. ¿Y por qué semejante castigo? ¿Qué había hecho este joven de apenas 23 años que ameritara ser borrado socialmente de manera tan radical? La respuesta es simple y aterradora a la vez. Había comenzado a hacer preguntas que ningún sistema de poder, religioso o político, puede permitirse que sean respondidas con honestidad. Desde esa posición única, la de alguien que había sido expulsado del sistema, pero que lo conocía íntimamente desde adentro, Spinoza comenzó a observar el fenómeno de las reliquias y los milagros con los ojos de un científico que examina especímenes bajo el microscopio. Y lo que descubrió fue algo que cambiaría para siempre la comprensión occidental de la relación entre poder, religión y psicología humana. Spinoza se dio cuenta de que las reliquias no eran simplemente objetos falsos vendidos por estafadores. Eran la manifestación más visible de algo mucho más profundo y sistemático. La transformación de la experiencia espiritual humana en una mercancía comercializable, unicinos. El genio de Spinoza fue comprender que este proceso de mercantilización no era accidental o producto de unos pocos individuos corruptos. Era el resultado inevitable de un sistema que había perdido de vista su propósito original, conectar a los seres humanos con lo sagrado, y había desarrollado intereses institucionales propios que requerían un flujo constante de recursos económicos para mantenerse. En otras palabras, Spinoza descubrió que cuando una institución religiosa se vuelve lo suficientemente grande y poderosa, inevitablemente desarrolla lo que podríamos llamar necesidades metabólicas. Necesita dinero para mantener edificios, pagar salarios, financiar proyectos, expandir su influencia. Y una vez que estas necesidades se vuelven prioritarias, la función espiritual original de la institución se subordina a sus requerimientos económicos. ¿Te das cuenta de las implicaciones de este descubrimiento? Spinoza estaba identificando un patrón que va mucho más allá de las reliquias medievales. Estaba describiendo la mecánica fundamental de cómo las instituciones humanas corrompen los ideales que supuestamente representan cuando se vuelven demasiado grandes, demasiado ricas, demasiado poderosas. Y lo más brillante de su análisis es que no se limitó a criticar el sistema desde afuera. Spinoza explicó exactamente por qué funcionaba, qué necesidades psicológicas legítimas explotaba y cómo se podía desarrollar una espiritualidad auténtica que fuera inmune a este tipo de manipulación. En sus análisis de los milagros, por ejemplo, Spinoza no adoptó la posición simplista de negar que hubieran ocurrido eventos extraordinarios. Su aproximación fue mucho más sofisticada. Demostró que lo que las escrituras llamaban milagros eran en realidad fenómenos naturales que habían sido interpretados como sobrenaturales por personas que no tenían los conocimientos científicos necesarios para comprenderlos. Dialnet.unirioja.
el sol que se detuvo en el cielo durante la batalla de Josué. Probablemente un fenómeno astronómico mal interpretado, posiblemente un eclipse o una refracción atmosférica inusual. Las plagas de Egipto, eventos meteorológicos y epidemiológicos que, aunque extraordinarios, se ajustaban perfectamente a las leyes naturales conocidas. La curación milagrosa de enfermedades. Remisiones espontáneas que ocurren con cierta frecuencia en la medicina, pero que en ausencia de conocimiento científico se atribuyen automáticamente a intervención divina. Esta metodología de análisis racional aplicada a las Escrituras era revolucionaria porque no atacaba la fe en sí misma, sino que separaba cuidadosamente la experiencia espiritual auténtica de la superstición explotadora. Spinoza estaba diciendo en esencia: puedes tener una relación profunda y significativa con lo divino sin necesidad de creer en absurdos lógicos y sin necesidad de enriquecer a intermediarios que explotan tu ignorancia y tu desesperación. Dialnet.unirioja. ¿Puedes imaginar cuán amenazante era este mensaje para toda la estructura de poder eclesiástico? Si la gente podía acceder a lo divino directamente a través de la razón y la contemplación de la naturaleza, ¿para qué necesitaban sacerdotes? Si los milagros tenían explicaciones naturales, ¿para qué necesitaban reliquias? Si la moralidad podía derivarse del entendimiento de la ley natural, ¿para qué necesitaban dogmas impuestos por autoridades religiosas que vivían en palacios mientras sus seguidores morían de hambre? Pero déjame contarte algo que va a hacer que entiendas por qué Spinoza sigue siendo tan peligroso hoy en día, más de 350 años después de su muerte. No es porque fuera ateo, que no lo era, sino porque ofreció una visión de la espiritualidad que no puede ser monetizada, controlada o explotada por intermediarios unicinos. Spinoza propuso algo que podríamos llamar la democratización de lo sagrado. La idea de que cada ser humano tiene dentro de sí mismo todo lo necesario para conectarse con lo divino, para desarrollarse moralmente y para vivir una vida plena de significado, sin necesidad de pagar por el privilegio, sin necesidad de someterse a autoridades que se enriquecen con su búsqueda espiritual. Esta visión era y sigue siendo absolutamente radical. Imagínate qué pasaría si se generalizara, si millones de personas descubrieran que pueden tener una relación auténtica y profunda con lo sagrado sin necesidad de comprar objetos benditos, pagar diezmos o someterse a líderes religiosos que viven mejor que sus propios seguidores. Bambú Comunicaciones. Esto es exactamente lo que aterrorizaba a las autoridades religiosas del siglo XVII, y es exactamente lo que continúa aterrorizando a ciertos sectores del poder religioso contemporáneo. Porque Spinoza no solo desenmascaró el fraude de las reliquias, descubrió la fórmula para inmunizar a los seres humanos contra todo tipo de explotación espiritual. Y esa fórmula es sorprendentemente simple: educación, pensamiento crítico y la comprensión de que lo divino no está localizado en objetos externos, sino en la estructura misma de la realidad que podemos conocer a través de la razón y la experiencia. Dialnet.unirioja. Pero antes de continuar con las implicaciones contemporáneas de este descubrimiento, quiero pedirte algo fundamental. Si lo que estás leyendo te está resultando revelador, si sientes que estás descubriendo algo que nunca te habían contado antes, comparte este contenido con al menos una persona que conozcas. Puede ser un amigo, un familiar, alguien en tus redes sociales, porque la verdad, por más incómoda que sea, siempre merece ser compartida. La ignorancia es el combustible de todos los sistemas de explotación, y el conocimiento es la única vacuna realmente efectiva contra la manipulación.
¿Te has preguntado alguna vez por qué, en una era de comunicación instantánea, de acceso ilimitado a la información, de educación masiva, millones de personas siguen siendo víctimas de los mismos esquemas que funcionaban en la Edad Media? La respuesta está en lo que Spinoza identificó como la mecánica fundamental de la explotación espiritual, la manipulación sistemática del miedo y la esperanza humana. Los vendedores modernos de milagros, ya sean televangelistas, gurús de la nueva era o líderes de sectas contemporáneas, utilizan exactamente las mismas técnicas psicológicas que los comerciantes de reliquias medievales. Han cambiado el producto, han modernizado el marketing, han adaptado el mensaje a las sensibilidades contemporáneas, pero la estructura básica del engaño permanece idéntica. Bambú Comunicaciones. Primero, identifican a personas en estados de vulnerabilidad emocional, enfermos desesperados, enlutados, inconsolables, personas que atraviesan crisis existenciales profundas. Luego, les ofrecen una solución que promete alivio inmediato y transformación radical, pero que requiere un acto de fe que incluye invariablemente una transacción económica. El producto puede ser una oración especial, un objeto bendito, un curso de desarrollo espiritual, una ceremonia de sanación, una donación sembrada que supuestamente generará bendiciones multiplicadas. Pero en todos los casos, la mecánica es la misma: explotar el dolor humano más profundo para generar ganancias económicas. Bambú Comunicaciones. Y aquí está lo verdaderamente perverso. Una vez que la persona ha pagado y no obtiene los resultados prometidos, el sistema tiene incorporados mecanismos de autojustificación que protegen al estafador y culpabilizan a la víctima. No funcionó porque tu fe no fue lo suficientemente fuerte. Dios tiene otros planes para ti. Necesitas hacer una ofrenda más generosa para demostrar tu compromiso. Spinoza entendió que este patrón de explotación es posible porque se basa en una distorsión fundamental de la experiencia religiosa auténtica. La espiritualidad genuina surge del asombro ante la complejidad y belleza del universo, del reconocimiento de nuestra interconexión con todos los seres vivos, del desarrollo de la compasión y la sabiduría a través de la experiencia y la reflexión. Don Dialnet.unirioja. Pero la espiritualidad comercializada requiere exactamente lo opuesto: ignorancia en lugar de conocimiento, dependencia en lugar de autonomía, miedo en lugar de amor, transacciones económicas en lugar de transformación personal auténtica. ¿Y sabes cuál es la ironía más grande de todo esto? Las personas que caen en estos esquemas no son estúpidas ni especialmente crédulas. Son simplemente seres humanos normales enfrentando los desafíos universales de la existencia: enfermedad, pérdida, muerte, búsqueda de significado. Y en momentos de crisis, cuando el dolor es tan intenso que anula la capacidad de juicio crítico, cualquiera puede volverse vulnerable a las promesas de alivio rápido y transformación milagrosa. Bambú Comunicaciones. Esta es la razón por la cual la educación spinoziana no consiste simplemente en exponer fraudes específicos, sino en desarrollar lo que podríamos llamar inmunidad intelectual contra todo tipo de explotación espiritual. Se trata de aprender a reconocer los patrones, de entender cómo funciona la manipulación psicológica, de desarrollar herramientas mentales que nos permitan mantener la capacidad de pensamiento crítico, incluso en momentos de gran vulnerabilidad emocional. Porque al final del día, la revolución que Spinoza inició no se trata de atacar la religión o negar lo sagrado. Se trata de liberar la experiencia espiritual humana de las distorsiones introducidas por intereses comerciales y políticos. Se trata de redescubrir que la divinidad no se compra ni se vende, sino que se realiza a través del conocimiento, la compasión y la comprensión racional del universo del cual formamos parte.
Y esta liberación no es solo individual. Cuando suficientes personas desarrollan inmunidad contra la explotación espiritual, sociedades enteras se vuelven más justas, más racionales, más compasivas. Se rompen los ciclos de manipulación que mantienen a millones en la pobreza, mientras enriquecen a unos pocos que explotan su búsqueda de trascendencia. La pregunta ahora es, ¿estás listo para esa libertad? ¿Estás preparado para ver la realidad tal como es, sin los filtros consoladores pero costosos de la ilusión comercializada? ¿Tienes el valor de enfrentar la verdad, incluso cuando esa verdad desafía creencias que quizás has tenido toda tu vida? Si tu respuesta es sí, entonces has comenzado el viaje más importante que cualquier ser humano puede emprender. El camino hacia la libertad intelectual y espiritual auténtica. Un camino que Spinoza nos mostró hace más de 3 siglos y que permanece tan relevante hoy como lo era entonces. Porque en un mundo lleno de voces que te dicen qué pensar, qué creer y qué comprar para ser feliz, ¿no es extraordinariamente liberador descubrir que las respuestas a las preguntas más profundas de la existencia están al alcance de tu propia mente, esperando simplemente a que tengas el valor de pensarlas? La revolución de Spinoza continúa, una mente a la vez. Y ahora que conoces la verdad detrás del negocio de la fe, tienes la responsabilidad de decidir qué vas a hacer con ese conocimiento. ¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con la sensación abrumadora de que todo lo que creías saber sobre el mundo era una mentira cuidadosamente construida? ¿Has sentido ese momento de vértigo intelectual cuando una verdad tan poderosa se revela ante ti que literalmente cambia tu percepción de la realidad? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir hará que cuestiones no solo lo que te enseñaron sobre la religión, sino todo el sistema de poder que ha moldeado la civilización occidental durante los últimos 1000 años. Antes de continuar con esta revelación que transformará para siempre tu comprensión del mundo, necesito saber algo esencial. ¿Desde qué país me estás leyendo en este preciso momento? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Y también dime, ¿qué hora marca tu reloj mientras absorbes estas palabras? Porque lo que vas a conocer marcará un antes y un después tan profundo en tu vida que querrás recordar exactamente cuándo y dónde ocurrió este despertar. Si estás leyendo esto desde tu teléfono móvil, necesito pedirte algo que puede literalmente cambiar el destino de miles de personas que aún permanecen en la oscuridad. Dale me gusta a este contenido ahora mismo. Sé que parece un detalle menor, pero ese simple gesto permite que el algoritmo entienda que esta verdad debe llegar a más personas. Miles de mentes que necesitan liberarse de las cadenas de la manipulación espiritual dependen de tu acción en este momento. La historia que estoy a punto de contarte no termina en los palacios medievales ni en las catacumbas romanas. Lo que Baruch Spinoza descubrió sobre el negocio de las reliquias fue solo el primer hilo de una madeja infinitamente más compleja y aterradora, porque resulta que la explotación sistemática de la fe humana no era una aberración histórica que desapareció con el fin de la Edad Media. Era, y sigue siendo, el patrón fundamental sobre el cual se construyó toda la civilización occidental moderna. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las ideas de un filósofo que murió hace más de 350 años siguen causando tanta controversia? ¿Por qué mencionar el nombre de Spinoza en ciertos círculos académicos o religiosos provoca reacciones tan viscerales? La respuesta es simple y aterradora, porque sus descubrimientos no se limitaron a desenmascarar fraudes del pasado, sino que proporcionaron las herramientas intelectuales para identificar y desmantelar los sistemas de explotación espiritual que operan en nuestros días. Imagínate por un momento que estás caminando por las calles de París en el año 1720, 70 años después de la muerte de Spinoza.
El aire vibra con una energía intelectual sin precedentes. En los salones iluminados de la aristocracia, hombres y mujeres de mentes brillantes se reúnen para discutir ideas que habrían sido impensables apenas una generación antes. Son los herederos intelectuales de Spinoza, aunque pocos se atreven a mencionarlo por su nombre. Voltaire, ese maestro de la ironía y la crítica social, lleva bajo el brazo un ejemplar cuidadosamente oculto del Tratado Teológico Político. Diderot, quien está comenzando a concebir lo que se convertirá en la enciclopedia, ha absorbido cada palabra de los análisis spinozianos sobre la superstición y el poder eclesiástico. D'Alembert, Montesquieu, incluso el barón de Holbach, todos ellos están bebiendo de la fuente intelectual que Spinoza había abierto en Ámsterdam décadas atrás. Pero aquí está lo fascinante. Estos hombres no se limitan a repetir las ideas de Spinoza sobre las reliquias medievales. Están aplicando su metodología de análisis crítico a todos los aspectos de la sociedad de su tiempo. Están descubriendo que los patrones de manipulación que Spinoza había identificado en el comercio de objetos sagrados se repetían en la política, en la educación, en la estructura social, incluso en las primeras formas del capitalismo moderno. ¿Y sabes qué es lo más perturbador de todo? Están descubriendo que estos patrones no solo persistían, sino que se habían vuelto más sofisticados, más sutiles, más difíciles de detectar. La explotación de la credulidad humana había evolucionado, había aprendido a camuflarse mejor, a adaptarse a una época que se creía más ilustrada que la medieval. Déjame contarte una historia que va a hacer que entiendas la magnitud de lo que estamos discutiendo. En 1738, un comerciante inglés llamado John Wesley comenzó a predicar un mensaje que sonaba revolucionario para su época, que la salvación no era privilegio exclusivo de una élite eclesiástica, sino que estaba al alcance de cualquier persona que tuviera fe suficiente. Parecía una democratización del cristianismo, una liberación de las jerarquías opresivas que habían dominado la religión durante siglos. Pero ¿sabes qué pasó en realidad? Wesley, sin darse cuenta conscientemente, estaba reproduciendo exactamente la misma mecánica de explotación que los vendedores medievales de reliquias. Su mensaje aparentemente liberador incluía un elemento crucial. La salvación requería demostrar la fe a través de contribuciones económicas. No se vendían huesos de santos, pero se vendía seguridad espiritual a cambio de diezmos, ofrendas especiales y donaciones para construir templos. El metodismo wesleyano creció hasta convertirse en un movimiento masivo que transformó el panorama religioso anglosajón. Millones de personas encontraron en él una alternativa al ritualismo frío de la iglesia anglicana establecida. Pero al mismo tiempo, sin que la mayoría de los participantes se diera cuenta, estaban financiando la construcción de un nuevo tipo de industria religiosa, una que había aprendido a explotar la búsqueda espiritual humana de maneras más efectivas que cualquier vendedor medieval de reliquias. ¿Te das cuenta del patrón? La forma cambia, el mensaje se adapta a las sensibilidades de cada época, pero la estructura fundamental permanece idéntica. Identificar necesidades espirituales legítimas en personas vulnerables, ofrecer soluciones que requieren transacciones económicas y crear sistemas de dependencia psicológica que perpetúan el ciclo de explotación. Y esto es solo el comienzo. Porque resulta que los herederos intelectuales de Spinoza estaban descubriendo que este patrón no se limitaba a la religión. Lo estaban encontrando en todos los aspectos de la vida social. ¿Has oído hablar de la Revolución Francesa? Por supuesto que sí. Pero ¿sabías que los líderes intelectuales de esa revolución aplicaron directamente las técnicas de análisis crítico que Spinoza había desarrollado para desenmascarar el fraude de las reliquias? Robespierre, Marat
Incluso el mismo Napoleón habían estudiado cuidadosamente los escritos espinocianos sobre cómo las instituciones de poder utilizan la superstición para mantener el control social. El problema es que cometieron el mismo error que cometen todos los revolucionarios. Creyeron que bastaba con destruir las instituciones corruptas para eliminar la corrupción. No entendieron que Spinoza había identificado algo mucho más profundo: los patrones psicológicos que hacen posible la explotación sistemática de los seres humanos. Destruyeron el antiguo régimen, guillotinaron a reyes y nobles, confiscaron las propiedades de la Iglesia, proclamaron la religión de la razón. Pero en menos de una década, Francia tenía un nuevo emperador que se comportaba exactamente como los reyes que habían eliminado. Una nueva burocracia que explotaba al pueblo de maneras más eficientes que la antigua aristocracia, y nuevas formas de superstición política que eran tan irracionales como las reliquias medievales que habían prohibido. ¿Por qué? Porque no habían aprendido la lección más importante que Spinoza trataba de enseñar: que el problema no radica en instituciones específicas, sino en la tendencia humana a buscar autoridades externas que nos digan qué pensar, qué creer y cómo vivir. Mientras esa tendencia exista, siempre habrá quienes la exploten, sin importar cuántas revoluciones ocurran o cuántas instituciones se destruyan. Pero antes de continuar con esta historia fascinante, quiero pedirte algo fundamental. Si lo que estás leyendo está resonando contigo, si sientes que estás descubriendo conexiones que nunca habías visto antes, comparte este contenido con al menos una persona que conozcas. Puede ser un amigo, un familiar, alguien en tus redes sociales, porque la verdad que estamos explorando no es solo información académica, es conocimiento que puede literalmente liberar mentes de patrones de explotación que han persistido durante siglos. Avancemos ahora al siglo XIX, una época que se consideraba a sí misma como el triunfo definitivo de la razón sobre la superstición. La ciencia estaba avanzando a pasos agigantados, la tecnología transformaba la vida cotidiana, la educación se estaba masificando. Todo parecía indicar que la humanidad finalmente había superado la credulidad que había hecho posible el negocio medieval de las reliquias. Pero ¿sabes qué estaba pasando en realidad? Los patrones de explotación identificados por Spinoza se estaban adaptando a las nuevas circunstancias con una creatividad diabólica. Si las reliquias físicas ya no funcionaban con una población más educada, la solución era crear reliquias conceptuales, ideologías, teorías políticas, sistemas económicos que prometían salvación terrena a cambio de devoción ciega y sacrificio material. Karl Marx, por ejemplo, desarrolló una crítica brillante del capitalismo que identificaba correctamente muchos mecanismos de explotación económica, pero al mismo tiempo, sin darse cuenta, estaba reproduciendo exactamente la estructura psicológica que Spinoza había analizado en el contexto religioso. El marxismo prometía un paraíso terrenal, la sociedad sin clases, para aquellos que tuvieran fe suficiente en la doctrina y estuvieran dispuestos a sacrificar todo por la revolución. Los resultados fueron predeciblemente desastrosos. En menos de un siglo, el marxismo había generado regímenes que mataron a más personas que todas las cruzadas y guerras religiosas combinadas. ¿Por qué? Porque había repetido el error fundamental de tratar la búsqueda humana de significado y justicia como una mercancía que podía ser monopolizada por una élite ideológica. ¿Y qué me dices del capitalismo moderno? Adam Smith, el supuesto padre del libre mercado, había leído cuidadosamente a Spinoza y entendía perfectamente los peligros de concentrar poder económico en pocas manos. Su propuesta original incluía fuertes controles éticos y limitaciones al crecimiento desmedido de las corporaciones.
Pero estas precauciones fueron convenientemente ignoradas por quienes encontraron en las teorías de Smith una justificación perfecta para nuevas formas de explotación. El capitalismo del siglo XIX desarrolló técnicas de manipulación psicológica que habrían hecho palidecer de envidia a los vendedores medievales de reliquias. La publicidad moderna, por ejemplo, no vende productos, vende la promesa de transformación personal. No te ofrecen un automóvil, te ofrecen estatus social. No te venden ropa, te venden identidad. No te proponen alimentos, te prometen felicidad. ¿Te suena familiar? Es exactamente la misma mecánica que utilizaban los comerciantes de objetos sagrados. Identificar necesidades emocionales profundas, ofrecer soluciones materiales que prometen satisfacer esas necesidades y crear ciclos de dependencia que garantizan consumo continuo. Pero aquí viene la parte que realmente va a perturbarte. Durante el siglo XX, estas técnicas de manipulación se refinaron hasta alcanzar niveles de sofisticación que Spinoza nunca podría haber imaginado. Edward Bernays, el sobrino de Freud, considerado el padre de las relaciones públicas modernas, aplicó sistemáticamente principios de psicología profunda para desarrollar lo que él mismo llamó la ingeniería del consentimiento. Bernays había estudiado cuidadosamente los patrones de comportamiento de masas que Spinoza había analizado en el contexto religioso. Pero en lugar de utilizarlos para desenmascarar la manipulación, los utilizó para perfeccionarla. Desarrolló técnicas para hacer que las personas desearan cosas que no necesitaban, creyeran en ideas que las perjudicaban y votaran por políticos que actuaban contra sus intereses. ¿Y sabes cuál fue su mayor logro? Convencer a generaciones enteras de que el consumismo compulsivo era sinónimo de libertad personal, que la capacidad de comprar productos innecesarios con dinero que no tenían era la medida de una sociedad libre y próspera. Es la misma inversión perversa de valores que Spinoza había identificado en la religión institucionalizada. Convertir la búsqueda humana de plenitud y significado en su opuesto exacto, en una fuente de vacío y dependencia que beneficia únicamente a quienes controlan los mecanismos de distribución. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, en una era de abundancia material sin precedentes, las tasas de depresión, ansiedad y suicidio continúan aumentando? ¿Por qué, teniendo acceso a más información, entretenimiento y comodidades que cualquier generación anterior, millones de personas se sienten más vacías y desorientadas que nunca? La respuesta está en lo que podríamos llamar la industrialización del vacío existencial. Los mismos patrones que Spinoza identificó en el comercio medieval de reliquias han evolucionado hasta convertirse en la estructura básica de la sociedad de consumo moderna. Se nos venden constantemente promesas de plenitud a través de la adquisición de objetos, experiencias o identidades que nunca pueden satisfacer realmente las necesidades profundas que explotan. Pero espera, porque la historia se vuelve aún más escalofriante cuando llegamos al siglo XXI. Porque resulta que la revolución digital no ha liberado a la humanidad de estos patrones ancestrales de explotación. Los ha amplificado hasta dimensiones que desafían la imaginación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las redes sociales son gratuitas? La respuesta es simple: porque el producto no es el servicio que te ofrecen. El producto eres tú, tu atención, tus datos, tus emociones, tus patrones de comportamiento. Todo se ha convertido en materia prima para una industria que genera billones de dólares explotando las mismas vulnerabilidades psicológicas que Spinoza había identificado hace más de 3 siglos. Los algoritmos de las plataformas digitales están diseñados específicamente para generar lo que los neurocientíficos llaman bucles de dopamina. Ciclos de expectativa y recompensa que crean adicción psicológica.
Es exactamente el mismo mecanismo que utilizaban los vendedores de reliquias. Crear una necesidad artificial, ofrecer una satisfacción temporal que nunca resuelve realmente el problema de fondo y garantizar así la repetición compulsiva del comportamiento. ¿Y sabes cuál es la parte más diabólica de todo esto? Que se nos vende como conexión social y acceso a la información. Las mismas empresas que están fragmentando nuestra capacidad de atención, polarizando nuestras opiniones políticas y monetizando nuestras inseguridades más profundas, nos dicen que nos están conectando con el mundo y democratizando el conocimiento. Es la misma inversión retórica que utilizaba la Iglesia medieval cuando vendía reliquias. Presentar la explotación como servicio espiritual, disfrazar el enriquecimiento personal como obra de caridad, convertir el control social en aparente liberación. Y aquí es donde la genialidad de Spinoza se vuelve más relevante que nunca, porque él no se limitó a criticar sistemas específicos de explotación. Desarrolló herramientas intelectuales que nos permiten identificar estos patrones sin importar cómo se disfracen o qué tecnología utilicen. ¿Cuáles son esas herramientas? Primero, la aplicación sistemática del pensamiento crítico a cualquier afirmación que requiera fe ciega o que prohíba el cuestionamiento. Segundo, el análisis de los incentivos reales detrás de cualquier sistema que prometa beneficios extraordinarios. Tercero, la comprensión de que la verdadera espiritualidad y el crecimiento personal auténtico no pueden ser vendidos como mercancías. Pero quizás lo más importante de todo, Spinoza nos enseñó que la liberación de estos patrones de explotación no puede venir de revoluciones externas o cambios institucionales. Debe comenzar en la mente de cada individuo que decide asumir la responsabilidad de pensar por sí mismo. ¿Te das cuenta de lo radical que es esta propuesta? En un mundo que constantemente nos dice que necesitamos líderes, expertos, influencers o gurús que nos digan cómo vivir, Spinoza sugiere que la respuesta está en desarrollar nuestra propia capacidad de discernimiento racional y experiencia espiritual directa. Esto no significa rechazar toda autoridad o vivir en aislamiento antisocial. Significa aprender a distinguir entre autoridad legítima basada en conocimiento y competencia demostrable y autoridad falsa basada en manipulación emocional y explotación de vulnerabilidades. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que una vez que desarrollas esta capacidad de discernimiento, descubres que el mundo está lleno de fuentes auténticas de sabiduría, belleza y significado que no requieren transacciones comerciales ni sometimiento a autoridades explotadoras. La naturaleza misma se convierte en tu templo más sagrado. El estudio científico del universo se vuelve una forma de adoración más profunda que cualquier ritual tradicional. Las relaciones humanas, basadas en respeto mutuo y crecimiento compartido, se convierten en tu comunidad espiritual más significativa. Esta es la visión que Spinoza ofreció al mundo hace más de 3 siglos y que permanece tan radical y liberadora hoy como lo era entonces. Una espiritualidad que no puede ser monopolizada, una sabiduría que no puede ser vendida, una libertad que no puede ser otorgada desde afuera porque ya existe dentro de cada mente capaz de pensar por sí misma. Pero ¿sabes cuál es el obstáculo más grande para realizar esta visión? No son las instituciones de poder que se benefician del statu quo, aunque ciertamente se oponen a ella. El obstáculo más grande somos nosotros mismos, nuestra tendencia psicológica a buscar certezas fáciles, autoridades externas y soluciones rápidas para problemas que requieren reflexión profunda y trabajo interior sostenido. Porque verás, la libertad intelectual y espiritual que Spinoza propone requiere algo que muchas personas encuentran más aterrorizante que la explotación familiar. La responsabilidad total sobre nuestras propias vidas, pensamientos y decisiones.
Es más fácil comprar una reliquia que desarrollar discernimiento espiritual auténtico. Es más cómodo seguir a un líder carismático que cultivar nuestra propia sabiduría. Es menos demandante pagar por una solución externa que hacer el trabajo interior necesario para una transformación real. Esta es la razón por la cual los patrones de explotación que Spinoza identificó han persistido durante siglos a pesar de revoluciones, avances científicos y supuestas liberaciones sociales. Porque mientras prefiramos la comodidad de la dependencia sobre la responsabilidad de la libertad, siempre habrá quienes estén dispuestos a explotar esa preferencia. Pero aquí está la esperanza. Cada vez que alguien decide cuestionar, investigar y pensar por sí mismo, se rompe un eslabón en la cadena de explotación que ha mantenido a la humanidad en ciclos repetitivos de manipulación durante milenios. Cada vez que alguien elige la búsqueda de conocimiento sobre la comodidad de la ignorancia, la experiencia espiritual directa sobre la mediación comercializada, el crecimiento personal auténtico sobre las promesas de transformación instantánea, está continuando la revolución que Spinoza comenzó en Ámsterdam hace más de 3 siglos. Y esta revolución no requiere violencia, organizaciones masivas o cambios institucionales dramáticos. Requiere únicamente lo que siempre ha requerido: individuos valientes dispuestos a asumir la responsabilidad de su propia liberación intelectual y espiritual. ¿Estás dispuesto a ser uno de esos individuos? ¿Tienes el valor de renunciar a las certezas consoladoras pero costosas de la fe ciega para embracar la libertad aterrorizante pero auténtica del pensamiento independiente? Si tu respuesta es sí, entonces has comprendido el verdadero legado de Spinoza. No son sus críticas específicas a las reliquias medievales o sus análisis particulares de las escrituras. Su legado es la demostración de que la mente humana, cuando se libera de las cadenas de la superstición y la manipulación, es capaz de generar su propia luz, su propia sabiduría, su propia conexión con lo sagrado. Esta capacidad existe en ti ahora mismo, esperando simplemente a que tengas el valor de ejercerla. No necesitas comprar nada, no necesitas unirte a nada, no necesitas seguir a nadie. Solo necesitas decidir que tu búsqueda de verdad y significado vale más que la comodidad de las ilusiones consoladoras. El mundo que Spinoza soñó, un mundo de individuos libres, racionales y compasivos, no llegará a través de revoluciones políticas o reformas institucionales. Llegará a través de la acumulación gradual de mentes liberadas, una por una, hasta que alcancemos una masa crítica de conciencia que haga imposible la perpetuación de los patrones ancestrales de explotación. Tú puedes ser parte de esa transformación. De hecho, al haber llegado hasta aquí en esta exploración, ya eres parte de ella. La pregunta ahora es: ¿qué vas a hacer con el conocimiento que has adquirido? La respuesta a esa pregunta determinará no solo el curso de tu propia vida, sino tu contribución al destino de nuestra especie. Porque la revolución de Spinoza continúa, y cada mente que se libera acelera el proceso para todas las demás. La verdad que has descubierto hoy no es solo información, es una responsabilidad. Úsala sabiamente.